tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy miércoles, ¿qué es? Miércoles 8 de junio. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en este espacio y bueno, poder compartir esta cita que tenemos día con día a través del portal de Palabra Viva, bueno, y de los recursos que nos permiten ahora las redes sociales también, porque estamos en la cuenta de Facebook, transmitiendo en vivo, en la cuenta de YouTube también, en la página de Palabra Viva también, es Palabra V, así, con la B de palabrav.org. Ahí está, es más, déjenme ver si la tengo por aquí o la tenemos a la mano, el texto, a ver si no es este es el de YouTube. No, ay, déjenme ver, creo que es esta, no, esta no es, o esta otra, esta es la cuenta de Facebook. Sí, ahí está, Palabra V, ok, dice Facebook, pero es www.palabrav.org. Ese es el portal de nosotros, es nuestra página oficial, y ahí también en las redes sociales, ahí también pueden ustedes acompañarme y ver allí la transmisión que hacemos a través de las redes sociales, ahí la pueden también seguir. Pues así las cosas, estamos aquí en este tiempo con la temática que hemos venido siguiendo, que ha sido la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este documento que él envía, y como sabemos, porque él recibe información de que en esa congregación que él había trabajado desde el principio y organizado, y había sido una congregación muy importante en la región, porque en esa ciudad confluyen, digamos, muchas culturas, se vuelve un lugar de encuentro comercial, y sobre todo comercial y cultural. Entonces esta multiculturalidad permite que haya, pues evidentemente, una forma de pensar, muchos pensadores llegaban, los helenistas que estaban muy presentes allí, y todo esto entra finalmente en el entorno de la iglesia, de este grupo, y de alguna manera puedo decir que contamina la esencia del evangelio. Contamina el evangelio porque, más que, bueno, no creo que la palabra no es contaminar el evangelio, creo que no sería correcta, no creo que no, porque el evangelio no se puede contaminar. Lo que sí podría pensar yo es que entra en la vida de la iglesia y altera el orden que estaba. Creo que eso sería más correcto. Altera el orden del andar de la iglesia por las prácticas que traía la gente. Y uno lo puede ver en nuestro país, nuestro México, por ejemplo. Podemos estar con alguien del norte y vemos cómo son, qué hacen, qué les gusta hacer, la carne asada, por ejemplo. Pero usted va al sureste, va a Chiapas, a Oaxaca, y es otra forma, otras prácticas, otra forma de vida. Seguimos siendo mexicanos, pero finalmente la cultura nos lleva a hacer cosas distintas en cierta medida. Imagínense cuando en ese punto, en esa ciudad, confluyen culturas tan lejanas como los griegos, los egipcios y otras culturas de su tiempo. Todo esto pues mezcla y permite que entre en la vida de la iglesia costumbres que no tenían nada que ver con la pureza del evangelio. Esto altera la vida de la iglesia a tal grado que Pablo tiene que intervenir, porque le informan es que ahí se están haciendo ya cosas que son aberrantes, entre ellas prácticas, y se los digo así porque tenemos que entenderlo de esa forma. Prácticas sexuales, por ejemplo, al menos por lo que se entiende, aberrantes. Había, por ahí se menciona en las primeras capítulos de la carta, donde se habla de un hombre, ya joven seguramente, que se ha unido o está con su madrastra, la esposa del padre, la segunda esposa del padre. Entonces, pues, entre muchas otras cosas seguramente que sucedieron allí. Entonces Pablo interviene y dice, y incluso la gente empieza ya a mezclar ese sincretismo cultural religioso, donde ya la gente empieza a buscar ciertos grupos,
Incluso él advierte aquí que él no fue a predicar a unos, ni pide que sean de él, o vaya, que a los que les predicó en su momento y se convirtieron, no puedan decir que soy de Pablo, soy de Apolo, no, entre otros personajes que había allí, sino que dijeran que realmente ellos eran de Cristo, punto, se acabó. Dice, ni yo que estuve con ustedes desde el principio puedo llenarme o llenar ese espacio porque no me corresponde. Ese es de Cristo y se acabó. Él es Jesús, es el punto de confluencia de todos nosotros. Todos los demás somos simples servidores, digamos, somos servidores que estamos ahí alrededor, compartiendo o dando testimonio. Y así es como se fueron desarrollando estas cosas. En ese ambiente se estaba viviendo. Ya casi al final de ya estamos en el capítulo 15 de los 16 que se compone las que está dividido este documento. Firmes y constantes en el Señor, dice, pero el primer versículo de este capítulo 15, del capítulo 15, voy a leer el versículo número 50, de la primera carta a los Corintios, dice, pero yo quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de lo inmortal. Y esta era una gran pregunta que todos tenían. Bueno, y si yo soy hijo de Dios y habla de que va a haber una resurrección, ¿cómo voy a resucitar? ¿Con este cuerpo? Y cuando se refiere a un cuerpo incorruptible, se refiere a una persona espiritual incorruptible, que ya no es como de carne y hueso. Eso es a lo que se refiere él. Y usa esas expresiones porque, bueno, era una forma de dejar claro en su momento que ese cuerpo que iba a morir, como todos algún día, lo más probable es que no suceda, y la persona espiritual tuya y la mía resucitarán, pero en una condición especial, una condición incorruptible, dice el escritor. Y cuando nuestra naturaleza corruptible, o sea, nuestro cuerpo que hoy tenemos, se haga revestido de lo incorruptible, cuando estemos en esa resurrección, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y hay un pasaje muy conocido que siempre es el versículo 55, dice: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo, nuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Animando siempre a la congregación, a los líderes a seguir adelante, porque seguramente que había y existían un remanente de creyentes fieles que se habían conservado, ¿verdad?, el sentido puro del evangelio, pero veían todo lo que estaba pasando. Entonces dice, Pablo los anima también a ellos. Se ve que aquí hay una palabra de ánimo para aquellos que se han mantenido fieles, y para aquellos que se han perdido o que estaban extraviados ya en ese momento, o estaban incorporando prácticas incorrectas. Dice, no te equivoques, por ahí no va la cosa. Dice, eso no es correcto. Conserva lo que yo te enseñé, lo que el Evangelio nos enseña, mejor dicho, lo que el Evangelio nos enseña, y que nosotros hemos de estar preparándonos para una condición de perfección que vendrá en su momento, cuando el Señor regrese y retorne en Él. Y esto tiene que ver un poco con esa profecía apocalíptica del retorno de Jesús que vendrá. Y si algunos no moriremos, ¿por qué no moriremos? Necesariamente porque cuando venga el Señor Jesús, seguramente que algunos estaremos vivos, o estarán vivos, no lo sé, nadie lo sabe, pero para los que ya murieron, bueno, en su persona espiritual estará allí, pero para aquellos que no han muerto, habrá esa condición de esa renovación que van a obtener. La victoria de la resurrección significa la derrota eterna de la muerte. Recuerden que Jesús resucitó. La muerte es el resultado del pecado, que es un aguijón.
El poder del pecado es la ley, por cuanto por la ley es que se manifiesta el pecado. Dios nos ha dado victoria sobre la muerte por la cruz y la resurrección de Jesús. Si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, deberemos mantenernos firmes en la fe y ser constantes. Además, debemos esforzarnos siempre en lo que al Señor le agrada, predicando el Evangelio en todo tiempo, velar para hacer justicia y no pecar. Ningún esfuerzo en el Señor será en vano. Todos los que sembramos con la esperanza de la resurrección dará frutos y recibiremos los galardones que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Así, amigos, es también como se pueden dar cuenta, este documento va siendo el cierre de su documento, de su carta que él escribió a esta congregación, pero de una forma muy pastoral, muy instructiva, una enseñanza incluso de carácter casi doctrinal. Enseña él y transmite este mensaje a los creyentes de Corinto y los anima a seguir adelante, a sacar todo esto, lo que había estado contaminando, está ensuciando la vida de la iglesia, y conservar un evangelio puro, un evangelio tal cual él se los había presentado. Hoy habíamos, y el Señor Jesús nos presenta y nos enseña él como el que tuvo perfección en este mundo, y que así lo enseñó y así lo mostró, a grado tal que hasta la muerte de cruz tuvo que terminar o dar con ella, y pues experimentar también en ese plan perfecto de Dios la resurrección y la victoria sobre la muerte, que no es más que la victoria sobre el pecado. Así con esto hoy los dejo en este texto. Mañana seguiremos ya, repito, en esta carta de los Corintios, primera carta a los Corintios, ya en el capítulo 16, ya en el último capítulo. Y me va a dar mucho gusto que me acompañen y estén con el Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, en esta noche, o cuando nos estén acompañando, los vean, porque los contenidos se quedan allí, los pueden ver en cualquier momento. Y pues los espero mañana por aquí. Estoy con ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo.